Mi nombre es Isabella, y el hombre que prometió amarme para siempre utilizó el dinero de mi familia para financiar unas vacaciones de ensueño en un resort exclusivo de Bora Bora. No para nosotros, sino para él, su amante y toda la familia de ella, incluyendo a sus padres y hermanos. 7 pasajes en clase ejecutiva, una suite sobre el océano con mayordomo privado. Todo pagado con la inversión que mi padre me otorgó como capital inicial para nuestro matrimonio. Esa madrugada, el dolor fue tan intenso que sentí como si 1000 agujas atravesaran mi pecho. ¿Has experimentado alguna vez una traición tan profunda que el silencio se convierte en tu única defensa? Antes de revelarte cómo descubrí ese correo electrónico que destrozó mi mundo y la decisión que tomé inmediatamente después, déjame un comentario contándome desde dónde me estás escuchando y no olvides suscribirte, porque te aseguro que no querrás perderte lo que ocurre cuando un hombre piensa que ha ganado la partida, sin imaginar que cada ladrillo de su lujosa existencia está bajo el nombre de la mujer que acaba de traicionar. El problema medular de nuestra relación siempre estuvo presente, flotando en el aire perfumado de nuestra residencia en Palm Beach. Era una propiedad impresionante, un obsequio de mis padres cuando celebramos nuestro enlace, valorada en más de $3 millones. Jurídicamente estaba registrada únicamente bajo mi nombre, una precaución de mi padre, quien es un empresario extremadamente perspicaz. Sin embargo, para el resto del mundo y especialmente en la mente de Ricardo, era su trofeo personal. Él manejaba un Tesla que realmente no podíamos costear y lucía un reloj Patek Philippe que yo sabía perfectamente no había adquirido con su salario. Vivía una existencia de opulencia sustentada por la generosidad de mi familia, mientras me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar. Cada ocasión que intentaba conversar sobre nuestras finanzas, él me señalaba de ser dominante o desconfiada, desviando la plática con un carisma que ahora comprendo era completamente superficial y calculador. Mi profesión como diseñadora de interiores se había transformado en un simple entretenimiento para él. A pesar de que yo tenía propuestas y planes para remodelar nuestra residencia, él siempre las rechazaba con condescendencia para después contratar a un decorador conocido suyo, que simplemente copiaba las tendencias de las publicaciones de lujo, sin esencia ni carácter propio. Me sentía invisible, como si mi esencia se desvaneciera gradualmente entre las paredes grises impersonales que él había seleccionado. Mi opinión se había convertido en un murmullo perdido en medio del eco de sus aspiraciones. Él era el protagonista de nuestro universo y yo, la observadora callada que aplaudía su performance, cuestionándome en privado cuando había aceptado interpretar un rol tan insignificante en la narrativa de mi propia existencia. La sensación de no existir era permanente, un frío que se alojaba en mi interior incluso bajo el clima cálido de la costa. Recuerdo particularmente una ocasión, aproximadamente hace un año, cuando le cuestioné sobre un cargo de casi $12,000 en nuestra tarjeta compartida. Según él, era por una asesoría de estilo personal. Cuando solicité más información, su expresión se transformó completamente. Pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. Me señaló de vigilarlo, de no respaldarlo en su esfuerzo por desarrollar una imagen profesional para su carrera. Me expresó que mi visión era limitada, que no comprendía las inversiones indispensables para desenvolverse en los círculos de influencia. Me sentí tan humillada y culpable que terminé ofreciéndole disculpas. Aquella noche, observándolo dormir, lo vi sonreír entre sueños y por primera vez experimenté un temor auténtico. No era el temor a su ausencia, era el temor hacia la persona con quien compartía mi lecho. Alguien capaz de manipular mis sentimientos con una facilidad aterradora. Ese episodio marcó el inicio de una transformación sutil en mi interior. La sospecha se instaló de manera definitiva. Comencé a percibir detalles que anteriormente pasaba por alto. Las conversaciones telefónicas que interrumpía abruptamente cuando yo ingresaba al espacio. Las noches en que regresaba tarde con aroma a una fragancia dulce que yo nunca usaba. Su ordenador portátil, que solía dejar abierto por toda la casa, ahora permanecía constantemente protegido con clave y lo cerraba violentamente si me aproximaba. Su frialdad emocional se transformó en un precipicio. Ya no compartíamos nuestras aspiraciones ni nuestros temores. Nuestros diálogos se reducían a la coordinación de tareas cotidianas. El hombre del cual me había enamorado, o del cual creía haberme enamorado, había desaparecido, sustituido por un desconocido estratégico y distante cuya vida parecía desarrollarse en una dimensión paralela a la mía. La propiedad de Palm Beach, con sus techos elevados y sus amplios ventanales que daban a un jardín perfectamente mantenido, se convirtió en mi cárcel dorada. Cada artículo de lujo que Ricardo adquiría representaba una nueva barra en mi encierro, el sofá de cuero importado, la lámpara de cristal en el recibidor. El sistema de cine en casa de última tecnología. Nada de aquello me pertenecía emocionalmente. Eran símbolos de su posición social construidos sobre la base de la fortuna de mi padre. Un día, mientras buscaba ciertos documentos en su oficina, localicé una carpeta etiquetada como bienes raíces e inversiones.
Adentro, entre diversos papeles, no se encontraba la escritura de nuestra propiedad. Entonces recordé las palabras de mi padre el día de la firma: Isabella, este documento te pertenece solamente a ti, consérvalo bien protegido. La confianza está bien, pero tener el control es superior. Ese recuerdo que, en aquel momento, me pareció desconfiado, ahora resonaba como una advertencia profética. Hace aproximadamente 3 semanas, Ricardo llegó a casa con una sonrisa resplandeciente. Una de esas que reservaba para las grandes novedades que lo favorecían exclusivamente a él. Me comunicó que debía realizar un viaje corporativo a Ginebra. Es una ocasión única, mi cielo, unos inversionistas europeos desean expandirse en América y nuestra compañía me ha seleccionado para encabezar la negociación, expresó, abrazándome con un entusiasmo que parecía preparado. Me proporcionó detalles sobre el hospedaje, las juntas, incluso las condiciones climáticas que anticipaba. Era una representación impecable, excesivamente perfecta para ser auténtica. Mientras exponía, mi mente no dejaba de reflexionar sobre la frialdad en su mirada. No había destello, no había sentimiento genuino. Era el discurso de un comerciante, no la confesión emocionada de un esposo hacia su esposa. La noche previa a su supuesto viaje, la tensión en la residencia era evidente. Él organizaba su equipaje con una minuciosidad inusual, doblando trajes y prendas con una concentración casi obsesiva. Posteriormente lo encontré en su estudio, inclinado sobre su computadora portátil. La iluminación de la pantalla proyectaba luz sobre su rostro y observé una expresión de satisfacción que me congeló la sangre. Cuando percibió mi presencia en la entrada, cerró la tapa del dispositivo con un movimiento abrupto, tan repentino que evidenció su alarma. Solamente verificando los detalles finales de la presentación, murmuró forzando una sonrisa. Pero yo ya había presenciado suficiente. No era el semblante de un hombre preparándose para un compromiso laboral. Era el semblante de un hombre que saborea un secreto, una victoria que no me contemplaba. Aquella noche fue imposible conciliar el sueño. Permanecí en el lecho, escuchando su respiración profunda y serena junto a mí, y experimenté un profundo rechazo. El silencio de la casa era sofocante. Cada sonido del piso parecía un llamado de alerta. La imagen de su expresión asustada al cerrar el ordenador se reproducía en mi pensamiento una y otra vez. Sabía que la solución a todas mis interrogantes, a todos mis temores, se encontraba dentro de ese aparato. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando tuve certeza de que dormía profundamente, me levanté del lecho, mis pies descalzos no producían sonido sobre el frío piso de madera del corredor. Caminé hacia su estudio, mi corazón palpitando con una intensidad que retumbaba en mis oídos. La puerta permanecía semiabierta y la computadora portátil continuaba sobre el escritorio como una caja de secretos esperando ser descubierta. La sensación del piso helado bajo mis pies fue la primera cosa tangible que sentí en horas. Cada paso hacia su estudio era intencional, un acto de rebeldía contra la mujer obediente en la que me había transformado. El ambiente en la habitación estaba cargado con el zumbido imperceptible de los dispositivos electrónicos, una energía que contrastaba con el silencio mortal de la residencia. Me detuve frente al escritorio de Enogal, una pieza ostentosa que él había insistido en adquirir, y observé la computadora portátil cerrada. Era más que un dispositivo, era el custodio de sus secretos, la frontera final entre la dolorosa ignorancia y una verdad que intuía sería devastadora. Mi mano temblaba levemente mientras la elevaba para abrir la tapa, no por temor a él, sino por temor a la persona que sería yo después de revelar lo que contenía. Era un punto sin retorno y una parte de mí lo anhelaba desesperadamente. Al levantar la pantalla, la computadora despertó de su estado inactivo, solicitando una contraseña. Por un instante, experimenté una oleada de desesperación. Era una barrera adicional, un último obstáculo en su vida oculta, pero entonces recordé su arrogancia, su ego desproporcionado. No utilizaría algo elaborado o sentimental, usaría algo que simbolizara su ambición, su estatus. Mis dedos se desplazaron casi por impulso, tecleando la marca de su preciado automóvil, cejido del año de fabricación. Tesla Model S 2023. Presioné Enter sin respirar y la pantalla principal apareció brillante y estructurada. Una pequeña victoria que se sintió amarga. Había ingresado no porque fuera astuta, sino porque él era dolorosamente predecible. Su ego era tan delicado y transparente como el vidrio. Ese fue su primer descuido y me otorgó la primera chispa de poder que había experimentado en largo tiempo. El escritorio de su computadora estaba meticulosamente organizado con carpetas etiquetadas. Para trabajo, finanzas, propiedades. Nada fuera de su sitio. Mi corazón se hundió levemente. Quizás estaba equivocada. Quizás todo era producto de mi paranoia, como él constantemente insinuaba. Me sentí como una intrusa, una esposa desconfiada que transgredía la privacidad de un hombre inocente. Por un momento, estuve a punto de cerrar la computadora y regresar al lecho, a mi función de observadora silenciosa. Pero entonces vi el icono del programa de correo electrónico. Era la puerta más directa hacia su mundo interior, hacia sus comunicaciones, hacia la verdad.
con un nudo helado formándose en mi estómago, hice doble clic. La determinación estaba tomada. Ya no existía regreso. Prefería una verdad horrible a una existencia de incertidumbres y sospechas. La bandeja de entrada se cargó mostrando una extensa lista de correos electrónicos. La mayoría correspondían a trabajo, reportes, actualizaciones de mercado, mensajes de su superior, nada que pareciera cuestionable a primera vista. Examiné los mensajes de las últimas semanas buscando un nombre, una palabra clave, cualquier elemento que pudiera validar mis temores. No había nada. La frustración comenzó a combinarse con la vergüenza. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si yo era la problemática, la que estaba fabricando fantasmas donde no existían? La incertidumbre es un veneno, Greyjoy, y él había pasado años administrándome pequeñas dosis cotidianas. Estaba a punto de rendirme, de aceptar mi supuesta irracionalidad cuando mi atención se fijó en una carpeta en el panel lateral, una que no era convencional. Estaba etiquetada simplemente como asuntos privados. Mi pulso se aceleró nuevamente. Asuntos privados, un nombre tan ambiguo, tan deliberadamente ordinario. Era el escondite perfecto. Hice clic en la carpeta y dentro solamente había un reducido número de correos. Uno de ellos capturó mi atención de inmediato. El remitente era una agencia de viajes de ultralujo, de aquellas que únicamente se promocionan en publicaciones exclusivas. El tema del correo era directo, confirmación de itinerario y liquidación final. La fecha era de apenas 4 días. Sentí que el oxígeno escapaba de mis pulmones. Esto no era Ginebra, esto no era un viaje corporativo. Mi mano se desplazó con una lentitud casi tortuosa para hacer clic y abrir ese mensaje, consciente de que lo que descubriría dentro iba a destrozar el frágil mundo que había construido a mi alrededor. Era el momento de la verdad y estaba tan aterrorizada como ansiosa por enfrentarlo. El correo se abrió y el universo se paralizó. No era un boleto, eran 7. 7 pasajes en clase ejecutiva con destino a la isla de Bora Bora. Las fechas coincidían perfectamente con su alegado viaje a Ginebra y luego observé los nombres de los pasajeros. El primero era el suyo, Ricardo Mendoza, el segundo, Carolina Reyes. Mi mente se quedó en blanco por un momento, procesando el nombre que había temido en silencio durante meses. El nombre de su nueva colega, de quien hablaba con excesivo entusiasmo, y luego los otros 5 nombres, todos con el apellido Reyes, sus padres, sus hermanos. La pantalla se volvió difusa por las lágrimas que no sabía que estaba reteniendo. No era simplemente una aventura, era una integración familiar completa. Él la estaba incorporando a su mundo, un mundo que yo había financiado. La humillación fue un golpe físico que me dobló sobre el escritorio, luchando por respirar. Pero lo peor estaba al final del correo. El detalle de la reserva, una suite privada sobre el agua con chef personal, excursiones de snorkel y tratamientos de spa ilimitados. Y al final, el costo total, una cifra con tantos ceros que me mareó. Era casi exactamente la cantidad de dinero que mi padre me había transferido hacía algunos meses. Un adelanto de mi herencia como nuestro obsequio de matrimonio oficial para que invirtiéramos en nuestro futuro, mi futuro, nuestro futuro. Él había tomado el legado de mi familia, el dinero destinado a construir una vida juntos, y lo había utilizado para financiar unas vacaciones de fantasía para su amante y toda su familia. El dolor era tan agudo que se sentía como un cuchillo auténtico girando en mis entrañas. Cada detalle de la reserva era una nueva tortura. Había una nota especial en la sección de peticiones. Paquete romántico para el señor Mendoza y la señorita Reyes, botella de champán de colección a la llegada. Paquete romántico. La palabra resonó en el silencio de la habitación. Una burla cruel a nuestros propios votos. A nuestra propia historia. Pensé en todas las ocasiones que le había propuesto que realizáramos un viaje así, solamente nosotros dos. Y él siempre tenía una justificación: el trabajo, los costos, la ausencia de tiempo. El año próximo, mi cielo, te lo garantizo, decía con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía una máscara grotesca. No era ausencia de tiempo ni de recursos, era ausencia de deseo. Su deseo, sus aspiraciones y sus promesas ya no me contemplaban, estaban reservados para ella. Me quedé observando la pantalla, releyendo los nombres, los detalles, el costo una y otra vez, como si al repetirlo pudiera modificar la realidad. Pero la verdad estaba ahí, en píxeles blancos y negros. Innegable y brutal, la mujer invisible, la esposa trofeo, la diseñadora de pasatiempo. Acababa de descubrir la escala real de su insignificancia. Él no solamente me estaba engañando, me estaba borrando, estaba sustituyendo mi vida, mi familia y mi futuro con los de ella, empleando mis propios recursos para ejecutarlo. La traición era tan completa, tan meticulosamente orquestada, que trascendía la infidelidad. Era un acto de aniquilación personal. Deseaba que yo no existiera y estaba construyendo activamente un universo donde yo efectivamente ya no tenía espacio. Y entonces, en medio del dolor más profundo que jamás había experimentado, algo se transformó. Una ola de frío helado recorrió mi cuerpo.
apagando las llamas de la desesperación y dejando en su lugar una claridad cortante. La imagen de mi padre apareció en mi mente el día que firmamos los documentos de la propiedad. Recuerdo su voz firme y seria mientras me entregaba la carpeta con el título. Isabella, este documento te pertenece solo a ti, consérvalo bien protegido, la confianza es positiva, pero el control es superior. En ese momento, sus palabras me parecieron cínicas, un vestigio de su mentalidad de empresario. Ahora se sentían como una profecía, como un salvavidas lanzado a través del tiempo. Esta casa, el escenario de su gran actuación, el símbolo de su estatus robado, era mía legalmente, irrevocablemente mía. Cerré la computadora portátil con un movimiento suave y silencioso. El pánico y el dolor habían desaparecido, reemplazados por una calma gélida, una determinación de acero que no sabía que poseía. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y tomé una fotografía nítida de la pantalla con la confirmación de la reserva. No para confrontarlo, no para llorar ni gritar. Era evidencia, la primera pieza de mi nuevo plan. Caminé de regreso a nuestra habitación, mis pasos ahora firmes y sin vacilación. Me detuve en el umbral y lo observé dormir, ajeno a todo, con una sonrisa leve en sus labios, probablemente soñando con sus vacaciones en el paraíso. Y por primera vez al mirarlo no sentí amor, ni tristeza, ni siquiera rabia. No sentí absolutamente nada. Era solo un extraño, un problema que estaba a punto de resolver. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me moví por la casa con una ligereza que no sentía, preparando su café exactamente como le gustaba, con un toque de vainilla. Le planché su camisa para su viaje, asegurándome de que el cuello estuviera perfecto. Cada gesto era una actuación, una obra de teatro para un público de uno. Cuando finalmente descendió, vestido con un traje costoso que probablemente pagué yo, me sonrió y me dio un beso superficial en la mejilla. Gracias, mi cielo, eres increíble, expresó su voz llena de esa falsa calidez que ahora me resultaba repulsiva. Yo le devolví la sonrisa, una máscara de serenidad que ocultaba el desierto de hielo que se había formado en mi interior, estaba despidiendo a un fantasma. A un hombre que para mí ya había dejado de existir. La normalidad de la escena era lo más surrealista de todo. Mientras él terminaba de empacar, me enterré en el baño secundario, el único lugar donde sentía que podía respirar sin que el aire estuviera contaminado por sus mentiras. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono, su voz siempre calmada y directa. No lloré, no me lamenté. Con una voz firme y desprovista de emoción, le relaté todo, el correo electrónico, los 7 pasajes a Bora Bora.